que se han estado impartiendo aquí en la iglesia en las últimas semanas, y nos vamos a quedar también en ese estado para poder juntos adentrarnos un poco en lo que es la fe en Dios. Amén. Como la semana pasada estuvimos hablando de un tema, ¿verdad? Y como usted sabe que esta es una enseñanza, entonces como yo soy maestra, les voy a preguntar. Amén. La cuestión no es tanto que se ponga uno a sudar, ¿va? No, sino que es retroalimentar, ¿verdad? Hoy estábamos hablando ahí en mi casa y mi otra hija le pregunta a Linda de qué fue la enseñanza, ¿verdad? O sea que ella le empezó a hacer un examen a Linda y pues casi que saca 80, así. Pero por ahí vamos, ¿verdad? Así que hace 8 días, ¿cuál era el nombre del tema, si usted se recuerda? ¿Sí, hermano? ¿Tú? Muy bien. Transgresión, pecado e iniquidad. Aprendimos a diferenciar los tres, ¿verdad? Espero yo. Sabemos que uno nos conduce al otro y luego al otro, y pues eso nos aleja de la presencia de Dios. Pues ahora vamos a hablar acerca de la fe en Dios, y siempre yo voy a requerir a alguien que sea pilas para encontrarme los versos, porque así podemos ir escudriñando la escritura en el nombre de Jesús. Amén. El texto base para esta enseñanza la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Amén. Ahora todos le huyen al aire, ¿verdad? Pero cuando están aquí el domingo están, quisiéramos aire acondicionado. Bueno, aleluya. La palabra del Señor dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces este es el verso base. Si lo desmenuzamos un poco, dice: porque por gracia sois salvos. Se recuerda que hace 8 días hablamos acerca de la ley y vimos cómo si alguien transgrede una norma, transgrede toda la ley. Hablábamos acerca de que si nosotros cometemos una falta, por mínima que sea, estamos afectando todo el entorno. Entonces dice que por la gracia sois salvos. ¿Por qué por la gracia? Porque no es por la ley, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si fuera por la ley, obviamente todos estaríamos condenados. Amén. Luego dice: por medio de la fe. ¿Por qué por medio de la fe? Porque es necesario que creamos. Yo a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero yo a veces me pongo a pensar, estoy en algún lugar, no necesariamente estoy orando o en mi cama, pero me pongo a pensar y yo digo: ¿cómo nos mirará o cómo me mirará la gente de afuera? Porque yo hago un montón de cosas locas, ¿verdad? Y usualmente yo trabajo al frente de un colegio, y cuando hay algún problema llega alguien atemorizado, alguno de los maestros, y me dice: mire, hay un problema que viene para acá ese padre, y que me contaron que viene a maltratarla, y que viene a esto y que viene a lo otro. No crea usted que yo no me dejo de aturdir, ¿va? Pero cuando yo veo la cara de ellos, yo digo: si yo pongo la cara igual que ellos,
¿dónde vamos a encontrar, verdad? Entonces yo lo que hago es de que empiezo a actuar y le digo, vení, vamos a orar. Y empiezo, Padre, en el nombre de Jesús. Y empiezo a orar lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Pero ¿por qué va esto? Porque nosotros hacemos cosas por la gracia de Dios. O sea, porque las creemos, porque tenemos fe. Mire usted, yo no sé qué tal es usted para las noticias, ¿verdad? Si le gusta comprar prensa libre o aquel otro, ¿cómo se llama? Nuestro Diario, Muerto Diario, o si usted le gusta ver ATV o no sé cómo se llama los noticieros, ¿verdad? Yo no sé. Y yo no sé tampoco qué tanta credibilidad, pero un día me puse a observar, porque hablar de la fe, obviamente yo puedo desmenuzarle este documento, pero hablar de la fe es como una experiencia de vida, amén. Entonces yo me puse a pensar qué fácil es cuando la gente empieza a correr una voz, o como dicen en nuestro pueblo, va a correr una bola, y todo el mundo la va creyendo, y cada quien que la recibe le pone un punto más, ¿sí? Pero todos la creen, todos. Le apuesto que si nosotros ahorita decimos, mire, mañana van a tapar las carreteras, y yo le aseguro a usted que mañana van a tapar las carreteras. Y no estoy profetizando, Padre, en el nombre de Jesús. Pero que yo diga, mañana van a tapar las carreteras. Y usted ya se va para su casa y le cuenta a fulano y a sutano. Y peor si tiene Facebook, anuncia, ¿verdad? Y ya no dice que digo yo, sino que usted vio en algún lado que van a tapar las carreteras. Y resulta que todo el mundo cree que van a tapar las carreteras. Y todo el mundo prepara y sale a las 4 de la mañana, ¿va? Y después enojadísimos porque no taparon las carreteras. Pero ¿a qué voy? A que nosotros somos muy dados a creer, ¿sí? Creemos. Mire, hay una canción del tiempo de mi papá, que era de un cantante famoso de aquel tiempo que se llamaba Pedro Infante. Y esa canción nunca se me olvida, porque dice, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros hasta los chismes los creemos fáciles, ¿o no? Y alguien le va a contar, mira, te voy a contar algo, pero no lo vayas a decir, ¿verdad? Fíjate que la hermana Priscila habló muy mal de ti. Mira, yo lo siento mucho, pero es que esa es tremenda. Él ya me creyó. ¿Sí? Qué fáciles somos para creer. Pero cuando ya estamos pasando el Niágara en bicicleta y nos dan una palabra de Dios, no la creemos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿O solo me pasa a mí? Nos pasa a todos. Entonces, ¿dónde está esa fe? Porque qué fácil es creer las cosas malas, las cosas negativas. Qué fácil es creer incluso las buenas, ¿verdad? Vendo número, a dos, hoy se juega 1100, hoy usted su premio, 1100, y ahí está usted comprando, ¿verdad? Pero viene y hacen una rifa a los jóvenes, los servidores, y usted no compra. Ay, nunca me saco nada. Dice, no, pero le van a vender 1100, hoy se juega, se lo gana, ahí está usted comprando. ¿Cierto o no es cierto? Hoy el Señor me va a bendecir, y usted escupitajea sus fichitas y compra el número, ¿va? ¿Sí o no es cierto? O sea, yo le estoy tratando de dar una introducción para que usted entienda, porque qué lindo es decir, yo tengo fe. ¿En qué tiene fe usted? ¿En qué? ¿Verdad? Porque pasa así, ¿o no? Yo no sé ni cuánto es pero ahí en el mercado de mi pueblo he visto que pasan así, hoy se juega, dice. Y hasta aquí se ponen y hasta van con una, uy, se juega. Y después más tarde pasan un pick-up, esta se lo ganó, y va una señora ahí. Y uno dice, ¿qué se ganó? Uno no sabe. Se ganó, dice la gente, ya supiste que se ganó. Y empieza en el mercado y uno está ahí y empieza, ya te supiste que la Rosita se ganó los 6,000 pesos de ayer. De veras, la Rosita, la que vende chicharrones de abajo, sí se ganó los 6,000 quetzales. De veras, pero si yo soy su vecina y nunca me lo dijo, bien, si a mí me lo contó la Petrona, que la Rosita se ganó.
Y mire, tal vez la Rosita ni en cuenta ni compró número, pero a lo que yo voy es a cómo nosotros creemos todo. ¿Sí o no? Sí, nos ofrecen de todo. Tú vas a ser tu propio jefe, no necesitas trabajar para alguien más. Tú solito vas a prosperar, vas a ganar, vas a hacer mucho pisto, te vas a volver millonario. Mira, métete conmigo, vamos a hacer un negocio. Y usted sí dice, ahí va. Pero uno le dice, vení, servirle al Señor. Dios te está llamando para servirle. Yo no te estoy ofreciendo dinero porque no tengo. No, mejor no. Dice que no va, mejor. O sea, usted dirá, la hermana Pati que viene a dónde están los versos del estudio, pero a lo que vamos es a que tengamos claro que nosotros creemos, somos gente de fe. El problema es que creemos, ¿verdad? Porque o no me va a decir usted, ahorita repasó en su mente lo que usted es, ¿o no? ¿Sí o no? Repasó en su mente, sí, ¿verdad? Saber a quién le está hablando, porque yo soy... Sí, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Pero eso es lo que nos pasa. Pero cuando ya nos predican y nos dicen, mira, el Señor dice, y te empiezan a recitar la palabra y tú decís, amén, 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 y por dentro estás a saber, va, porque mañana tengo que... No es una fe activa, es una fe muerta. Bueno, es solo la introducción. El tema de la fe en la Biblia es muy importante, ya que destaca el hecho de cómo el ser humano debe depositar su confianza en Dios, porque esa es la gran cuestión. Fíjese que yo me he dado cuenta en juegos que hay o en gimnasias donde se ponen todos los patojos con las manos así y hacen se ponen así y se agarran de las manos del otro, ¿sí? Yo no sé si usted ha visto eso. Y ahí el más flaquito del grupo se tira desde lejos para caer. ¿Lo ha visto usted? ¿Sí? Ese que se tiró tiene fe de que estos no lo van a botar, ¿o no? Pero cuando a nosotros nos toca tener fe en Dios, no nos tiramos. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? No, simple y sencillamente Dios nos dice, ven, aquí estoy yo. Y uno, ¿verdad? No tiene fe, no cree que así sea. Y entonces tener fe es muy importante, porque conforme a nuestra fe vamos a recibir. Amén. Conforme a nuestra fe. No vamos a recibir conforme a lo que merezcamos. No vamos a recibir conforme a la lotería del día de hoy. Vamos a recibir conforme a la fe. Entonces tenemos que entender efectivamente cómo aumentar la fe. Porque estamos creyendo, pero creemos mal. Le creemos más al hombre que a Dios. Le creemos más a las circunstancias que a Dios. Le creemos más al diablo que a Dios. El diablo nos atormenta y ahí estamos, hasta temblamos, ¿verdad? Pero no es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Más que simple creencia, la fe llega mucho más allá, porque la Escritura enseña que los demonios también creen y tiemblan. Amén. Entonces, los demonios, hermano, a veces creen más que nosotros. ¿Verdad? Porque uno dice, te voy a reprender, Satanás, y ahí están, pero después ya no nos animamos a reprender. Entonces los demonios creen y tiemblan. Y entonces, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros? Esta cita de que los demonios creen y tiemblan la encontramos en Santiago 2:19, pero no la vamos a leer porque ya es bastante conocida. La fe debe desarrollarse al punto de decirle a un monte que se pase de un lugar a otro y se moverá. Fíjese que esta cita la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17 y verso 20. Y dice que si nosotros le ordenamos a un monte que se mueva del lugar, este se moverá.
y nos dice, si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza. Yo no sé si usted conoce la mostaza en grano. ¿Sí o no? Algunos la conocen. ¿De qué tamaño es la mostaza en grano? Bueno, y dice la Biblia, si tú tuvieras fe como ese tamaño, le dirías al monte que se mueva y se movería del lugar. Mire, hermano, ¿por qué cree usted que hay gente que el Señor los usa para hacer milagros? Que tienen fe, actúan por fe, ¿verdad? Imagínese la anécdota que cuenta mi esposo, que lo mandó el pastor donde él se formó cuando era servidor, y lo mandó a que orara por un hermano que estaba gravemente enfermo, y fue con otros 2 hermanitos jóvenes y fue a orar, ¿verdad? Y como a las 2 horas llamaron al pastor para decirle que el hermano se había muerto. Entonces se molestaban entre ellos porque decían, ¿qué fe tuviste para ir a orar, va? Es una anécdota, pero la realidad de las cosas es que la fe que nosotros tengamos va a hacer cosas imposibles. Y ese es en sí el mensaje de esta noche, que creamos, que tengamos fe. Amén. En el inconverso, la fe actúa para salvarlo, ya que le permite tener confianza en Dios, su palabra y la salvación por medio del Señor Jesucristo. La salvación se establece sobre el principio de la fe en contraste con las obras. Por favor, Romanos 1:17 y Efesios 2:8-9. Romanos 1:17. Sí. Dice que la justicia de Dios se revela por la fe. Amén. O sea, por la fe, el que no conoce a Dios le llega a conocer, porque es por la fe. El problema es que hay mucha gente que tiene trastocada su alma y ha desconfiado tanto que le cuesta dar un paso de fe para creer en el Señor Jesucristo. O sea, creen en Él, pero de una manera vaga. Y ese es el problema de muchas personas que no entregan su vida al Señor, porque no permiten que la salvación entre a sus vidas por la justicia de Dios. El libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice que por la fe somos salvos. Por gracia, dice, no por obras. Entonces el problema que se viene acá es que yo conozco a algunas personas que les he predicado el mensaje del evangelio por mucho tiempo y siempre me rebaten y me dicen, mire, pero ¿cómo se va a recibir la salvación? Yo conozco y empieza a mencionar gente del medio cristiano y me dice, mire, él hizo esto, él hizo lo otro, dicen que él hace esto, dicen que él hace lo otro, entonces prefiero seguir como yo soy porque yo no hago todo lo que ellos hacen, ¿verdad? La palabra de Dios ahí claramente dice que por la fe se recibe la salvación, y esto dice que es un don de Dios. Entonces entendemos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios y no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y además añade que nosotros somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí viene un tema más profundo, el cual realmente no está tan claramente determinado en este estudio, pero que yo quiero tocar, y es acerca de la fe y las obras. Porque alguien me decía, mire, conmigo basta la fe, porque la palabra de Dios dice, bástate mi gracia, pero porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero él se va por otro extremo, porque si tú tienes fe, tu fe debe ser vista por los demás por tus obras. No vas a decir, yo amo a mi prójimo, yo vivo conforme a la palabra de Dios, y resulta que con tus obras demuestras lo contrario.
Hay problemas, hay celos, hay disensiones, hay divisiones, hay murmuración entre los hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vivir por la fe? ¿Qué testimonio estamos dando ante los demás? Si nosotros tenemos fe, esa fe debe ser manifiesta en nuestras obras, porque al contrario es gente que hace muchas obras, que son buenos, que dan limosna, que hasta tienen grandes asociaciones, personas de mucho dinero que invierten para ayudar a los niños con cáncer, y todo eso son obras. Pero el problema con algunas de esas personas es que no tienen fe. Entonces es extraño, y usted me diría, entonces, ¿por qué hacen esas obras? Pues hay muchas cosas que motivan a las personas a hacer obras. A veces es la bondad humana, a veces es el humanismo que hay dentro de la persona, porque es muy diferente vivir de acuerdo a una visión humanista que se refiere a darle importancia al hombre por el hombre, a vivir en una visión cristiana, en donde lo más importante es Cristo y el centro de la vida es Cristo. Para el humanista, el centro del mundo es otro humano. Entonces aprenden a respetar la vida humana, aprenden a dar por amor a la raza humana, pero es humanismo. Esa es la diferencia, y eso es lo que confunde a mucha gente, porque dicen, no, pero mire, qué buenísimo San Caralampio, le voy a decir yo, para no tocar aquí susceptibilidades, pero mire todas las obras que hizo, ¿verdad? Mire las obras que hizo esa persona. Él sí que es santo, él sí es un santo. Pero yo le digo, no, perdón, yo soy santa. A mí me dicen Santa Patricia, ¿verdad? Pues si usted se ríe, yo no sé si usted es santo, no, pero yo sí, ¿verdad? Imagínense, aquí nos deberíamos de llamar, en vez de hermanos, deberíamos de decir Santo Héctor, Santa Linda, ¿verdad? Porque realmente somos santos. Pero tenemos que entender, nosotros traemos muchos conceptos de nuestro humanismo pasado. Y eso es lo que cuesta cuando entramos y queremos entender lo que la palabra de Dios nos explica. Entonces ahí es donde la Biblia dice, despojándose de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, quitando todo pensamiento que se opone al pensamiento de Dios. Es difícil porque estamos criados en un mundo humanista, donde nos enseñaron a hacer el bien y no mires a quién, dice, ¿verdad? Pero son obras sin fe. Amén. Entonces, ¿quieres tener fe? Muéstralo por tus obras, porque si no, sería una fe muerta. Amén. Sigamos pues. La palabra fe se traduce del griego pistis, que significa firme persuasión y convicción basada en lo que oímos. Mire qué tremendo. Convicción basada en lo que oímos. ¿Sí? Eso significa la palabra fe en griego. Y en el Nuevo Testamento se usa acerca de la fe en Dios, en Cristo o las cosas espirituales. Y es sinónimo de confianza, fidelidad y certeza. Veamos por favor el libro de Romanos, capítulo 10 y verso 14. Romanos 10, 14. Mire aquí cómo van a invocar a alguien que no conoce. ¿Y cómo lo van a conocer? Si no han oído nada de él. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Y nosotros somos la palabra viva. Nosotros, porque estamos en Cristo. Entonces nuestro testimonio es el primero que habla por nosotros. De balde es que yo me desgalíe enseñando 1000 cosas y con mi ejemplo hago lo que no debo. Amén.
Es igual, si tú eres jefe en un lugar, no le puedes exigir a tus empleados que lleguen temprano si tú llegas tarde. A jefe dice, pero no, hay que poner un ejemplo en todo, ¿verdad? ¿Cómo puedes esperar que las personas se lustren los zapatos y tú llegas con los zapatos sucios? ¿Cómo puedes esperar que los demás se sujeten a ti si tú no te sujetas a tus autoridades? ¿Cómo quieres que tus hijos te respeten si en casa tú no respetas a las autoridades? Hablas mal del alcalde, hablas mal del gobernador, hablas mal de la policía, hablas mal del presidente y hablas mal hasta del santo Haroldo Herrera. Tus niños lo oyen. Entonces, ¿qué testimonio vamos a dar nosotros? ¿Sí? Tenemos que entender que nuestra fe, la fe del inconverso, va a venir de oír. ¿Pero qué va a oír? La palabra de Dios. ¿En qué? En palabra, en que tú prediques y abras tu boca. Dice la palabra, para terminar con de unir esto, que en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque tu voz provocará en el corazón del inconverso que nazca la fe. Amén. Yo conozco personas que me dicen: yo ya me cansé de predicarle a mi esposo. Tengo 20 años de ser cristiana y mi esposo no se convierte ni a palos, ¿verdad? Yo ya me cansé de darle el mensaje. Y yo me pregunto, nunca le pregunto eso para no hacerla sentir mal, ¿va? ¿Cuál es tu mensaje de vida? ¿Sí? ¿Cómo le has transmitido tú el mensaje de salvación a tu esposo con tu propia vida? O al contrario, el esposo a la esposa. Porque qué fácil es decir: yo he predicado el evangelio. Pero si lo hacen sin creer en lo que están compartiendo, ¿cómo van a despertar la fe del que escucha? Amén. ¿Por qué es importante la fe para salvación? Porque la Biblia enseña que todo hombre es pecador. Se recuerda que esto lo vimos hace 8 días, ¿sí? El pecado entró en el mundo por medio de Adán, y esto lo encontramos en Romanos 5:12. Ya no lo vamos a leer porque lo leímos hace 8 días. Y el pecado es universal. Usted lo encuentra en Romanos 3:23. La palabra pecado tiene términos diferentes y muy usados en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero en sí significa errar al blanco, fallar en lo que uno va a hacer, ¿sí? Transgredir una ley. Se recuerda que hablamos acerca de la transgresión, y es en sí una intrusión de la voluntad propia para intervenir y hacer inapropiada la voluntad de Dios. Imagínense. O sea, el pecado interviene en lo que Dios está haciendo en la vida nuestra y en la vida de nuestra familia. Cuando nosotros pecamos, nuestro pecado interfiere en la obra de Dios a través de los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. La incredulidad es un insulto a la veracidad divina. El pecado acarrea la muerte física y espiritual, y el único remedio es la muerte de Cristo, la que se puede apropiar uno por medio de la fe. Hablábamos acerca de que el pecado en sí ocasiona muchos problemas. Ocasiona la muerte espiritual y ocasiona la separación de nosotros con Dios. Amén. Sin embargo, por la fe, creyendo en que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre es más que suficiente para salvarnos, en medio de ese proceso de salvación, en ese proceso de fe, Dios establece su espíritu en nosotros y nos da una nueva vida. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, para que se expiara el pecado, era necesario la muerte de un animal, el sacrificio de un animal y el derramamiento de la sangre de ese animal. Cristo vino a romper con esas normas o esa forma de poder perdonar el pecado, y con entregarse Él en obediencia a la palabra de Dios y por amor a nosotros, entregó su vida en la cruz del Calvario, y por el derramamiento de su sangre nosotros obtuvimos salvación y vida nueva.
¿Cómo vamos a trasladar esa vida a las otras personas? A través de nuestro testimonio, porque cada vez que hablemos la palabra de Dios, de nuestra boca sale poder y autoridad, y sale el espíritu de la fe que tú tienes. Hermano, yo no sé si usted ha hablado con alguien cuando usted está en los peores momentos y esa persona es una persona de fe, y le habla y usted llegó derrotado, y después de hablar con esa persona usted sale súper bendecido. ¿Por qué? Porque es una persona de fe que cuando habla proyecta y sale de su boca palabras de fe que lo motivan a uno. En cambio, uno se encuentra a otros que uno les va a contar: mire que estoy pasando por este momento, y esa otra persona le dice a uno: pues yo estoy peor, hermano, porque viera que, la gran chucha. Ya cuando uno termina de hablar con esa persona, dan ganas de tirarse un balazo con un banano, digo yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no hay fe, no hay fe de Dios. Mire, hermano, yo conozco a personas que están pasando, y yo sé que están pasando momentos difíciles, y cuando yo me acerco para querer consolarlos y darles una palabra, ellos terminan bendiciéndome a mí, porque me dicen: amén, hermana, sí, yo estoy pasando un momento difícil, pero estoy creyendo en Dios. Yo sé que Dios de aquí me levantará, porque Él me prometió y Él no se va a olvidar de mí. Y mira, hermana, yo he visto la misericordia de Dios, porque aunque no he tenido trabajo, no he dejado de comer ningún solo día. ¿Cómo pasó? No lo sé, no lo puedo explicar. Y uno termina: y yo que venía a orar por mejor ore por mí, póngame manos, ¿va? Porque son gente bien especial, bien linda, que creen, hermano. Pero hay otros que están bendecidos y con su boca dicen que están mal. Aquí, hermano, como la carreta, dice, jalando la carreta, buey, o peor, ¿va? Toro, ¿qué? Jalando la carreta, dice. Dicen como la mojarra, dice. Así. O así, no sé cómo. Mojarra frita sería, porque ¿cómo va a ser así la mojarra? Solo que la estén friendo, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Es porque su fe está puesta en las cosas que perecen. No tienen una fe viva puesta en las cosas invisibles. Por eso es importante tener fe para la salvación. Amén. Algunos beneficios de la fe salvadora. Por medio de la fe que salva, tenemos estos beneficios. En primer lugar, vida eterna. Juan 3:36. Rapidito, chicos. Amén. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y se cree por la fe, y la fe es un regalo, no depende de nuestras obras. Amén. O sea, nosotros, alguien decía: mire, yo para cuando sea el arrebatamiento, de las botas del pastor me agarro, ¿va? Pero el problema es que el pastor no usa botas, ¿verdad? Entonces se va a quedar, porque es por la fe, y la fe en lo que nosotros hacemos, amén, como un regalo de Dios. Entonces la fe es una fe salvadora, nos da vida eterna, amén. Otro beneficio de la fe es la salvación, que ya mencionamos anteriormente, pero veamos Romanos 10:9. Romanos 10:9. Muy bien, dice que si nosotros creemos en el Señor y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos, amén. Y la palabra salvación significa liberación y preservación. ¿Cómo se aplica esto? A que por medio de la fe nosotros somos libres de nuestra vida pasada, de la esclavitud del pecado que teníamos y de la servidumbre que teníamos hacia el pecado, porque acuérdense que nosotros antes le servíamos al pecado, amén, pero por medio de la fe ahora le servimos al Señor.
Luego, otro beneficio de la fe es la justificación. Romanos 5:1. Vamos rapidito para los que me están ayudando a leer, por favor. Amén. La Biblia enseña entonces que Dios es justo y dice que nosotros hemos sido justificados por la fe. O sea, hemos tenido una justicia adquirida por la fe en Dios. Dice la palabra del Señor que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. O sea, nosotros no podemos hacer nuestra propia justicia. Nosotros no podemos decir que justo soy, ¿verdad? El justo es Dios. Entonces, la fe es la que nos justifica. Amén. Y por esa justicia nosotros podemos entrar al trono de Dios. Recordemos que el trono de Dios es de justicia. Dice que su cetro es un cetro de justicia. O sea, una de las manifestaciones de Dios en su trono es eso, ser justo. Entonces la justicia que nosotros recibimos viene por la fe. Amén. Ese es otro de los beneficios de la fe. Tenemos otro beneficio de la fe que sería el quinto, y por medio de la fe, el quinto beneficio de la fe, el cuarto, perdón, se alcanzan promesas. Romanos 4:20. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Eso dice la palabra. Mire, hermano, yo me pongo a pensar muchas veces en Abraham y realmente admiro la fe de ese hombre. Esa fe, hermano, que lo hizo hasta para nuestros días aparecer como el hombre que yo me imagino que debe de ser. ¿Puede usted imaginarse qué fe la que tuvo ese hombre? Porque Dios le había hablado y le había dicho que iba a ser padre de multitudes. Dios le había dicho: yo haré de ti un pueblo grande y se contarán más que las estrellas de los cielos, y todo lo que le prometió, ¿verdad? Y la mujer le faltó la fe a la Sarita, le pasó a la empleada, y pues usted ya sabe la historia, ¿va? Y Abraham que nada quiso, dijo usted, ¿va? Pero dejemos ese rollo de Abraham, sino que pensemos en la fe que lo representa hasta el día de hoy. Porque él tuvo fe y creyó en el Señor. Le dieron a su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Qué bueno que sabe. Bueno, pues le dieron a Isaac y era un muchacho. Y el Señor le dijo: vamos, dame a tu hijo. Dámelo. Sacrifícalo para mí. Mire, yo no sé cómo iba Abraham cuando subió para llevar el sacrificio. Tú que eres padre ahora, recién estrenado, y todos los que son padres ya aquí, ¿cómo se sentirían que el Señor les dijera: dame a tu hijo, llévalo? Antes muerto que esclavo seré, dijo. ¿Estarían ustedes? Ninguno, hermano. ¿O sí? ¿Podrías subir tú con tu muchacho en los brazos? No contestes, mijo, porque yo creo que así como estamos nosotros ahorita, ninguno lo haría. Ahorita valientemente diríamos: yo lo haría. Mejor no diga, no va a ser que el Señor nos lo pida. Ay, no, Señor. Pero imagínense ese Abraham, subió. ¿Cómo subiría a ese lugar? Y el hijo como de 12 años preguntándole: papá, ¿y qué vamos a ir a sacrificar? Y él le decía: el Señor nos proveerá. ¿Cómo cree usted que llevaba el corazón de Abraham? Feliz. No, pero él tuvo fe y miró más allá, y él decía: si el Señor me prometió, el Señor cumplirá. Y se preparó todo y arregló el lugar y le dijo a su hijo: ven y acuéstate. ¿Y qué cree usted que hizo el hijo? Salió corriendo, ¿no? Él bien hubiera podido salir corriendo si Abraham ya era viejo y él era un joven. ¿Cómo lo engañó? ¿Le pegó un garrotazo para que se desmayara? No, va. Saber qué pasó. Lo cierto es que cuando ya le iba a meter el cuchillo para
el ángel bajó, pero a mí se me figura, ¿verdad? Que el ángel estaba en el cielo y el Señor le decía, esperamos a ver. No, y el ángel le decía, no, Señor, no, pues si lo va a matar, ándale, no, espérate, le decía, no, déjame, que yo quiero ir, mira, ya va por cerca del cuchillo, espérate, vamos a ver hasta dónde llega la fe. Y Abraham iba viendo los ojos de su hijo y los ojos de su hijo clavados en el rostro de Abraham, hermano. Pero él no veía a su hijo sufriendo, porque el hijo no creo que está aquí alegre, vamos a celebrar una piñata. Yo no creo. Yo creo que el hijo estaba llorando, viéndolo asustado, esperando y viendo que el otro lo iba a matar. Yo me imagino ese cuadro, yo no sé si usted se lo imagina, pero también me imagino el cuadro en el cielo, ¿verdad? Todos los ángeles. Dios, qué hombre, qué fe. Yo me imagino eso, imagínaselo conmigo. Y el ángel que ya tenía la orden, tú vas a ir, ¿oyes? Tú vas a ir y le vas a parar el cuchillo a este. Pero cuando yo te diga, y el ángel, déjame ir ya, hombre, si ya mira cómo tiene, y el cuchillo ya le va llegando. Y dice, espera, hasta que ya lo veamos, porque ahí puede titubear todavía puede titubear. Y mira, hermano, el ángel, cuando el Señor le dijo, ahora, ese ángel le dio propulsión a chorro y bajó del cielo como una gota de agua. Y detente. Y él, tu fe fue probada. Pero a nosotros no. Un poquito nos pasa. Ay, sí, Señor, tú me prometiste. Se nos olvidan las promesas de Dios. Mire, la Biblia es un libro lleno de promesas. Lleno de promesas, hermano. ¿O no? ¿Usted cree que ese libro contiene promesas? Yo no le puedo contar cuántas promesas tiene, pero me gustaría que usted reflexionara acerca de cuántas de esas promesas han sido realidad ahora en su vida y cuántas faltan por realizarse. Pero si son promesas de Dios y las hemos recibido por fe, seguro que se cumplirán. Pero tenemos que tener fe. La fe para creer las promesas de Dios, porque qué fácil, como le repito, como se lo dije al principio, es creer en las malas noticias. Fácil, pero creerle a Dios, ¿cómo nos cuesta? Entonces ese es el cuarto beneficio. El quinto beneficio, entonces, aquí sí es el quinto, es tener paz con Dios. Romanos 5:1. Amén. Esta paz se refiere a una palabra griega que significa relaciones armoniosas, amistad, ausencia de agresión y relaciones buenas entre Dios y los hombres. Entonces, por la fe, nosotros, dice la palabra del Señor, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, la tenemos para con los hombres. Amén. Si tú no tienes paz con tu prójimo, pregúntate en qué estás fallando, porque de plano no tienes paz con Dios. Porque si tenemos paz con Dios, va en línea. Paz con Dios, paz con nuestro prójimo. Amén. Entonces, la fe nos da esa paz con Dios, esa paz que refleja y que excede a todo conocimiento. Es una fe que nos da paz. Amén. Por eso alguien me decía cuando piden consejería y me dice, mire, hermana, es que viera que me está saliendo este trabajo y ¿usted qué opina? Yo no tengo nada que opinar. Yo lo que le hago es preguntarle qué piensas tú. Amén. Porque yo le digo, ¿cómo sientes tú en tu corazón? ¿Tienes paz? Ay, siento algo así rarito, pero yo quería que usted me dijera, yo hago lo que usted diga. No puedes hacer lo que yo digo. Tienes que hacer lo que el Espíritu te dice. Amén. Y si hay paz para con Dios, habrá paz para con los hombres. Y ese es un beneficio de la fe. Vamos con el siguiente. Se realizan buenas obras. Entonces ya viene
la fe por obras. Amén. Santiago 2:17. Amén. Si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo tú puedes decir que tienes fe y bendices a una persona que sabe que está mal y tú puedes ayudarla y no la ayudas? No hay fe en eso, porque no estás actuando por la fe. Las obras deben estar acompañadas de fe y la fe debe estar acompañada por obras, porque la fe no se ve, pero las obras sí se ven. Entonces nosotros tenemos que mostrar nuestra fe por nuestras obras. Amén. Tenemos claro, ¿verdad?, que no obtenemos la salvación por obras, pero si ya tenemos la salvación, nuestra fe se demuestra en nuestras obras. Amén. O sea, en el testimonio del cual vamos a ser ejemplo. Y por último se confirma la ley. Por la fe se confirma la ley. Romanos 3:31. Amén. Por la fe confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos enseña a comportarnos bien hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Amén. La ley está establecida en 10 mandamientos de la ley, pero si tú los lees, efectivamente con uno transgredes a Dios directamente y con todos los demás tu transgresión está dirigida hacia tu prójimo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos que esa fe que nos da salvación, esa fe que es redentora, confirme la ley de Dios. Y la ley de Dios se confirma por medio de la fe, porque cuando tú haces las obras de la fe, estás cumpliendo con la ley, porque el objetivo de la ley era hacer del pueblo de Israel un pueblo especial, un pueblo único entre las naciones. Por eso tenían la ley. Sin embargo, no se logró, porque en todo momento transgredían la ley. Ahora nosotros por la ley, por la fe, confirmamos esa ley y somos un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, porque por medio de la fe manifestamos las obras de la fe. Amén. Y nos hace de esa manera ser especiales. Y la conclusión de la enseñanza dice: la fe actúa como un medio y no como un fin en la vida de una persona. El fin de la fe es transportar a la persona a la presencia de Dios. Nosotros vivimos por la fe y por la fe nos movemos. ¿Cuál es nuestra fe? Que un día nos encontraremos con el Señor y ahí reinaremos por siempre. Amén. Por esa fe nosotros caminamos, por esa fe creemos en el Señor Jesucristo, por esa fe nosotros estamos en esta tierra como advenedizos, estamos acá solamente como pasajeros. Amén. No podemos dejar en esta tierra nuestra naturaleza, sino vamos hacia la eternidad. Amén. ¿Alguna pregunta acerca de la fe o algún aporte? ¿Sí? Por ejemplo, digamos que si no tienen fe en algo, pero ¿cómo creer en eso sin estropear la voluntad de Dios? Si tú tienes fe en algo, ¿y cómo creer en eso sin estropear la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, tendríamos que ver en qué creemos, que pensemos por un momento que estamos estropeando la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos tener fe, por ejemplo, en lograr comprar una casa, enganchar una casa, comprar un carro, enganchar un carro, conseguir un trabajo. Esa es nuestra fe. Ahora, ¿cómo encadenamos ese deseo con que sea la voluntad de Dios? Es fácil, lo que provoque paz, porque la misma Biblia nos enseña que la fe produce paz.
Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos haciendo la voluntad de Dios por la fe si recibimos paz en nuestro corazón. Si no hay paz, entonces aunque tú creas en algo, es probable que no sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros a veces creemos en muchas cosas, pero necesariamente no en las cosas que creemos naturalmente están en la perfecta voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces nosotros somos llamados a caminar en la perfecta voluntad de Dios. No en la buena ni en la agradable, sino en la perfecta voluntad de Dios. Si caminamos en la perfecta voluntad de Dios, todo va a venir por añadidura. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, mamita. Es lo mismo tener la fe que la esperanza. Realmente no. La esperanza, dice, no avergüenza. Amén. Nosotros, la esperanza es el primer paso. Es algo que se maneja en nuestra mente. Es algo que nosotros tenemos la esperanza de alcanzar. Es como algo menos fuerte, menos profundo que la fe. Obviamente la esperanza es el primer paso hacia la fe, pero no es lo mismo que la fe. La esperanza es como más superficial, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de bajar de peso. Esa es una esperanza. La fe sería que yo le echara ganas, ¿verdad? Que dejara de comer. ¿Me entienden? O sea, la esperanza es como algo más superficial, en tanto que la fe es más profunda. Amén. ¿Algo más? Digo, o sea, alguien puede tener fe para orar por un enfermo y hacerlo con toda la fe para que el Señor lo sane, pero uno no sabe lo que Dios también quiere lograr con la enfermedad y a veces no es que nuestra fe falle, sino que Dios tiene un trato especial con la persona que está enferma. Recordemos algo que yo no olvido en cuestiones como estas. La misma Biblia establece que cuando Jesús estuvo en la tierra, sanó a no sé a cuántos, cientos de personas, sino a más de cientos de personas. Fueron sanados por Jesús. Sin embargo, ¿cuántos quedaron con él? Pero ni los 12, ¿verdad? Y después cuando él murió, ¿cuántos sabían? ¿No? Solo Juan. Exacto. Ajá. 120 eran los que se congregaron en un lugar para esperarlo. ¿Qué pasó ahí? Porque Jesús, ¿quién más que él para tener fe? Sin embargo, en algún momento que sus discípulos le dijeron, mira, nosotros hemos orado y a este no se le echan los demonios, ¿verdad? Y él le dijo, es que para ellos es necesario un tiempo de ayuno, y de ahí se toman las iglesias que ponen a ayunar a la gente para que sea liberada, ¿verdad? Y realmente no es así tampoco. Entonces, para la sanidad y para que nosotros obremos en fe, tenemos que tener el rema en nuestro espíritu de que alguien va a sanar, ¿verdad? Hace poco tiempo a mí me fue a decir alguien, mire, mi mamá está enferma, y el Señor me dijo, ella va a morir, ¿verdad? Entonces yo me acerqué y le dije, mamita, tienes que empezar a preparar a tu mamá, porque tu mamá va a partir con el Señor. Y ella se me quedó viendo. No, pues yo le vine a pedir oración. Sí, voy a orar para que acorte el sufrimiento de tu madre y se pueda ir en paz. Y ella se quedó asustada y fue así. La mamá murió al filo de 2 meses que yo le di esa palabra. Entonces te va a decir, ya no le voy a decir a la hermana Pati que ore por mí, ni por nadie de mi familia, ¿va? Pero lo cierto del caso es en que a veces es por eso que se obra. Mire, por ejemplo, a mi esposo lo usa mucho el Señor con don de sanidad. Usted sabe que el primer ministerio donde el Señor lo levantó a él fue como evangelista.
Y el Señor le usaba tremendamente para liberación de demonios y para sanidades, ¿verdad? Y él me dice, a veces llega con un convencimiento y me dice, yo sé que el Señor sanó hoy hizo sanidad, ¿verdad? Él llega con esa fe. ¿Por qué algunos se sanan y por qué otros no? Por la fe, porque el Señor mismo dijo, mira, sal de ahí porque ahí no se pueden hacer milagros, ¿verdad? Ese lugar está totalmente sin fe, y sin fe no se puede hacer nada. Pero hay otros en donde la voluntad de Dios es de esa manera. Amén. Y entonces tenemos que respetar. Recordemos al rey que el Señor le mandó al profeta y le dijo, dile a Ezequías, creo que fue, ¿verdad?, que ya, ordena tu casa porque morirás, ¿verdad? ¿Y qué hizo Ezequías? Empezó a ordenar su casa, ¿no? Fue con el abogado, no, ¿verdad? Él sintió la muerte. ¿Y qué hizo? Se puso a llorar. Se me figuró que era como el chavo, llorando en él. Y le dijo, Señor, por favor, alárgame la vida. Y el Señor le dijo al profeta, regresa y dile a Ezequías que le alargaré por 15 años. ¿Qué pasó? Ezequías había sido un hombre recto delante de Dios, un hombre temeroso. ¿Y qué terminó siendo? Lea la historia. No me mire así, cuéntemela, ¿verdad? Pero le voy a dar un piquetazo. Ezequías terminó mal. Entonces mejor se lo hubiera llevado el Señor, ¿o no? ¿Se equivocó Dios? No, es la buena, agradable y perfecta. Yo creo que aquí lo sanó o le dio más vida en la buena voluntad. El otro se puso a llorar y le dijo, si yo te quería llevar porque te quería llevar en santidad, si te dejo vas a hacer cosas chambonadas. Y el otro, déjame, yo prometo que no. Se quedó 15 años, sí. Mejor no se hubiera quedado, ¿verdad? Entonces vamos a que en ese sentido la fe puede actuar de esa manera. Amén, respetando la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Estando todo claro como la noche oscura, así es, lo puede usar a uno, ¿verdad? Hay que tener fe, porque dice que lo que no es fe es pecado. Si no se hace de fe, es pecado. Entonces nosotros tenemos que tener fe, orar por los enfermos, porque la Biblia establece que oremos por los enfermos y estos sanarán. Amén. Y si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Eso dice la Biblia. Entonces, si la Biblia lo dice, nosotros lo tenemos que creer. Amén. Allá Dios con sus problemas con esa persona, ¿verdad? Si Dios lo va a sanar, si es un trato para él, etcétera, etcétera. Pero los llamados a ejercer los dones y lo que Dios ha hecho, o lo que dice la palabra, somos nosotros. Amén. Muy bien, vamos a orar para terminar en esta oportunidad. Son las 9:10. Bendito y amado Padre Celestial, enséñanos, Padre, a vivir, Dios amado, agradándote a ti. Que podamos de tal manera encontrar, Señor, el camino que nos dirija a ti por la fe y actuar, Señor, conforme a esa fe. Señor, aumentanos la fe. Amado Dios, nosotros ni siquiera tenemos la fe como un grano de mostaza. Esta noche, amado Dios, te pedimos, Señor, que tú aumentes la fe en nuestros corazones. Que podamos, Dios bendito, movernos por fe. Que podamos, Dios amado, hablar tu palabra por fe. Y sobre todo, creer en ella y creerte a ti. Amado Dios, en esta noche, Señor, tu palabra ha sido predicada en este lugar. Oro, Dios bendito, porque tu Santo Espíritu, Señor amado, pueda penetrar el corazón, los pensamientos y las emociones de tu pueblo aquí presente, y que todos juntos, Señor,
te pidamos de todo corazón, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Enséñanos a creer en ti y en tu palabra. Señor, enséñanos, Señor amado, a tomar esa palabra en nuestro corazón y ponerla en nuestros labios, en nuestra mente, para que lo que confesemos, recibamos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, oro, Padre Santo, por cada familia aquí representada, por cada hermano, por cada hermana, Dios bendito, que en esta noche se ha hecho presente, amado Dios. Oro, Padre bendito, por la fe, para que tú, Señor, en tu misericordia, les suplas, amado Señor, de toda necesidad, les sanes de toda enfermedad y los liberes de todo pecado y de toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús, enséñanos, Dios bendito, a agradarte a ti con cada paso que demos. En el nombre de Cristo Jesús.